Santiago de Compostela es, junto con Roma y Jerusalén, uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad. Según narra la leyenda, los restos mortales de Santiago el Mayor, uno de los 12 discípulos de Cristo, se trasladaron desde Palestina hasta las costas de la actual Galicia, después de que éste fuese decapitado por orden de Herodes Agripa. Muchos años más tarde, en el primer tercio del siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo observó resplandores y cánticos que provenían del lugar donde fueron enterrados los restos. El sitio concreto pasó a denominarse como Campus Stellae o como Campo de la Estrella. De ahí el actual nombre de Compostela. Al poco, el obispo Teodomiro de Iria dio a conocer la tumba del apóstol Santiago. La noticia llegaría al rey Alfonso II de Asturias, que, motivado por el hallazgo, convirtió al apóstol Santiago en patrono del reino. A este mismo rey se le ha llegado a considerar como el primer peregrino, el creador del camino primitivo que parte desde Oviedo, y con él empezaría la edificación de un santuario que más tarde acabaría siendo catedral. En pleno contexto de reconquista y avances del Islam, las apariciones milagrosas que se repitieron en el lugar infundieron un fuerte sentimiento de lucha en pro de la cristiandad, a la vez que la afluencia de peregrinos se iba incrementando. La aparición más famosa es la que narra cómo Ramiro I venció a las tropas de Abderramán II en la batalla de Clavijo, ayudado por un misterioso jinete sobre caballo blanco, el cual, cuenta la leyenda, era el mismísimo apóstol Santiago. El camino jacobeo se convirtió durante la Edad Media en la autopista principal de Europa, una potente vía de transmisión de ideas y conexión entre diferentes partes de la Europa medieval, siendo especialmente importante entre los siglos XI, XII y XIII. Santiago de Compostela es, junto a Jerusalén y Roma, ciudad santa. Y el Año Santo se celebra cada vez que la festividad del apóstol, el 25 de julio, cae en domingo. Fue tal el apogeo de feligreses que hacían el camino hacia Compostela que un embajador del emir, Ali Ben Yusuf, en la primera mitad del siglo XII informó: es tan grande la multitud de peregrinos cristianos que van hacia Compostela y de los que vuelven que apenas dejan libre la calzada hacia Occidente. El Códice Calixtino, considerada la primera guía del peregrino, en el siglo XII también alude a la diversidad de pueblos y gentes que llegaban a Compostela. Pueblos bárbaros y los que habitan en todos los climas del orbe, a saber, los francos, los normandos, los escoceses, los irlandeses, los galos. Cumpliendo sus votos en acción de gracias. El abad Guéranger de Solesman añadirá: los cronistas árabes comparan los caminos de Santiago a los caminos de los hormigueros. Y en palabras del poeta y novelista alemán Goethe, Europa se hizo peregrinando a Compostela. El camino jacobeo supuso un eje vertebrador que permitió la interacción y la conexión entre culturas, pueblos y mentalidades. Actualmente, el Camino de Santiago sigue atrayendo a cientos de miles de peregrinos que recorren sus diferentes vías hasta llegar a la capital jacobea, aumentando año tras año el número total de personas que se desplazan desde diferentes partes del mundo. Para el 2018 y el 2019 se contabilizaron más de 300.000 peregrinos por año, con un fuerte incremento de coreanos, mexicanos, japoneses y chinos en estos últimos años. La tercera canción de Ultrella recoge la metáfora del camino como un recorrido de vida en el que te caes para volverte a levantar, en el que las dificultades están, pero finalmente acabas viendo oportunidades de crecimiento y autoconocimiento. Al igual que el Camino de Santiago, la canción Caminos es un compendio de símbolos que cada uno tiene que ir descifrando e integrando en su propio camino de vida. La vida te regala senderos de ilusiones, caminos sin... Todas las culturas y pueblos del mundo comparten la idea del camino como metáfora de la vida misma. Los cristianos tienen su peregrinaje a Roma, Jerusalén y, por supuesto, Santiago de Compostela. O, por ejemplo, los fieles musulmanes que peregrinan a la Meca en Arabia Saudí. El Camino de Santiago está hermanado con dos de las rutas que se realizan en Japón, Kumano-Kodo y Shikoku-Enro. En 2018 se cumplía el 20 aniversario del hermanamiento entre el Camino Jacobeo y Kumano-Kodo, ambos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ambas rutas tienen origen medieval y por ellas han transitado millones de personas a lo largo de su historia. Kumano-Kodo se extiende a través de la península montañosa de Kii.
que comprende las prefecturas de Wakayama, Nara, así como una parte de Osaka y Mie. También hermandado con el Camino de Santiago es Shikoku-enro, que transcurre a lo largo de 1200 kilómetros, recorre 88 templos y, dividido en 4 etapas a lo largo de la isla de Shikoku, hacen referencia a las 4 etapas por las que debe pasar el peregrino: el despertar del viajero, el camino del ascetismo, el camino de la iluminación y el camino al nirvana. Despierta de este mundo.